lo había escogido para un proceso particular en una hora particular. Y porque era un escogido de Dios, él llega a la Casa Blanca según su concepto para cumplir ese designio divino. Bajo su presidencia, todos nosotros recordamos que inicia sin el apoyo del Consejo de Seguridad de la ONU, este consejo que aparece aquí, un despliegue de fuerzas hacia la invasión militar contra Irak. El aspecto más controvertido, uno de los aspectos más controvertidos dentro de la presidencia de George Bush fue precisamente este. El problema del 11 de septiembre había tenido que ver con Al Qaeda. Así que muchas personas se preguntaron por qué, si el problema tenía que ver con Al Qaeda, ahora el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica comienza una incursión bélica o quiere pelear contra Irak. El problema no era Saddam Hussein. Así que en el plano internacional, muchas personas durante años cuestionaron aquella incursión bélica que se hizo en Irak, porque en realidad no tenía nexo alguno, ni se podía conectar lo que había sucedido el 11 de septiembre con las acciones que ahora el presidente estaba tomando. Fue así como entonces, sin el consentimiento de ese Consejo de Seguridad de la ONU, sin el consenso de las naciones aliadas, George Walker Bush inicia una guerra contra Irak. Fue una guerra que impactó al mundo, porque en lo sucesivo se publicó este informe, el informe del 11 de septiembre. Y el informe de la comisión del 11 de septiembre no encontró evidencias creíbles de que Saddam Hussein poseyera armas de destrucción masiva, como eran los alegatos que estaba haciendo el presidente de los Estados Unidos para comenzar la incursión bélica contra este país. Así que cuando este informe fue publicado y se supo la realidad de lo que estaba sucediendo, la figura del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica comenzó a tener problemas. Tanto así que un detalle sumamente impactante e interesante es encontrar que fue bajo su presidencia que se llevaron a cabo las protestas más grandes en toda la historia en contra de la guerra. Y es impresionante observar este detalle que probablemente usted no lo recuerde. Pero sí, en diversos lugares del mundo, multitudes se levantaron a protestar contra la guerra porque no encontraban un justificativo para la misma. Y la figura del presidente de los Estados Unidos comenzó a decaer ante el mundo porque se pudo observar un nexo más entre intereses económicos que intereses reales de prosperidad o bienestar de la nación. Tal y cual dije anteriormente, George Bush considera que él llega a la presidencia como un cumplimiento de un designio divino. Así que sus acciones no pueden ser vistas dentro de ese marco propio de su experiencia que marca su vida y que matiza cada uno de los actos que en lo sucesivo él llevaría a cabo. De hecho, porque él se veía a sí mismo como designado por Dios en una hora particular para un propósito en particular, por eso es que desde el mismo inicio de su presidencia comenzó a hacer, sin saberlo, lo que la segura palabra profética decía que tenía que suceder, que tenía que surgir en el tiempo de su presidencia. Durante el mandato de George Walker Bush, ocurren unos 3 incidentes que su servidor identifica como incidentes que abonan al panorama profético. Que su servidor identifica como incidentes con implicaciones proféticas. El primero de ellos tiene que ver con lo que sucedió en el año 2000. El año 2000 es el año en que él inicia la presidencia e iniciando su presidencia, él da una orden ejecutiva. Y con esa orden ejecutiva, él crea las denominadas comunidades con base de fe. Es interesante porque cuando usted analiza, usted va a encontrar que pareciera ser que había llegado el momento histórico para comenzar con este proceso.
¿Y por qué digo que pareciera ser que había llegado el momento histórico para comenzar con este proceso? Sencillo. Porque cuando usted analiza la obra de Stephen Mansfield, titulada La fe de George W. Bush, usted va a encontrar que no solamente George Walker Bush opinaba que era beneficioso para la nación establecer unas entidades gubernamentales llamadas comunidades con base de fe. Su contendor en el año 2000, Al Gore, también pensaba que era positivo establecer las comunidades con base de fe. Mis amigos y mis hermanos, es que cuando llega el momento histórico para que algo comience a ocurrir, todas las personas, un grupo masivo de personas o individuos con potestad política comienzan a dirigir sus mentes y comienzan a mirar las cosas desde una misma óptica, con un mismo matiz, para comenzar a traer el cumplimiento profético. Probablemente usted dirá, ¿y qué de importante tiene que él haya dado una orden ejecutiva para establecer las comunidades con base de fe? Bueno, es que cuando usted analiza, usted va a encontrar que las comunidades con base de fe implican el inicio en la praxis de la unión de la iglesia y el Estado. La Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica establece que debe haber una diferenciación entre la iglesia y el Estado. Esa diferenciación se puede entender desde esta óptica. El dinero de la iglesia es dinero de la iglesia y no debe pasar al Estado, a no ser lo requerido por el Estado a través de sus imposiciones o los impuestos. Y lo que es dinero del Estado debe permanecer en el Estado y no debe pasar a la iglesia. El hecho de que nosotros estemos viviendo después del año 2000 con las denominadas comunidades con base de fe significa que estamos viviendo en el tiempo que, aunque una constitución establece en teoría una separación de iglesia y Estado, las comunidades con base de fe han comenzado a unir iglesia y Estado sobre la base de un fin social. Pero hay un detalle significativo. Probablemente usted no ha indagado mucho con relación a las comunidades con base de fe. Yo le invito a que usted lo haga. Y usted analice lo que fue aquella orden ejecutiva que dio el presidente iniciando su mandato. Usted va a encontrar que la Casa Blanca estableció una página oficial para las comunidades con base de fe. Y yo le invito a que usted busque información y usted va a encontrar que las comunidades con base de fe se infiltraron o se adentraron en varias agencias sumamente importantes del gobierno. No es en una sola área, varias agencias tienen comunidades con base de fe y están trabajando en varias de esas agencias para lograr en una práctica unir la iglesia y el Estado. Aquí usted ve una imagen que dice compasión en acción. George Bush, como cristiano nacido de nuevo, creía que quien más tenía recursos, quien mejor tenía un poder para restaurar a la nación moralmente, eran las comunidades con base de fe, eran las iglesias, porque tenían un poder espiritual basado en su trasfondo religioso, y esa óptica establece entonces este proceso que comienza a unificar la iglesia y el Estado. Bajo la presidencia de George Bush ocurre un segundo evento importante que abona la profecía. En el año 2001, específicamente el 11 de septiembre del año 2001, nosotros recordamos que al inicio de su mandato ocurre el atentado contra las Torres Gemelas. Es un evento que al presente recientemente se cumplieron 10 años. 10 años que hemos vivido bajo un incidente que ha cambiado y ha trastornado toda la práctica establecida políticamente hablando en la nación norteamericana. Las Torres Gemelas y lo que ocurrió el 11 de septiembre del año 2001 activa lo que su servidor denomina el primer interruptor precipitador del tiempo del fin. Después de los atentados terroristas del 11 de septiembre del año 2001, Norteamérica comenzó a cambiar. Comenzó a cambiar de una manera que nunca pensábamos que iba a cambiar. Comenzó a cambiar tanto que todavía en el año 2011
seguimos viendo una política completamente radical y divergente a la que habíamos observado por años que había seguido la nación norteamericana, no solamente para con sus conciudadanos, sino para con aquellas personas que arribaban a sus costas. El 11 de septiembre del año 2001, indudablemente, cambió a Norteamérica para siempre, apretando el primer interruptor precipitador del tiempo del fin. El tercer evento importante que ocurre bajo la presidencia de George Bush tiene que ver con el colapso económico. Nosotros recordamos que en el año 2008, en los meses de septiembre, octubre y noviembre, ocurre un colapso económico que por sus implicaciones llegó a ser un colapso económico muy cercano al acaecido en la década de los 30. El colapso económico del año 2008 trajo unas repercusiones tan y tan grandes que perduran hasta el día de hoy. Usted lo sabe. Yo no tengo que hablar mucho acerca de eso. Así que ese colapso económico aprieta el segundo interruptor precipitador de los eventos del tiempo del fin. Ese colapso económico prepara el escenario para la globalización. Y note cómo al inicio de su mandato comienza un proceso para trastornar Norteamérica y cambiar sus leyes. Al final de su mandato encontramos un evento que comienza a precipitar el proceso de la globalización. Este entonces llega a convertirse en el segundo interruptor precipitador del tiempo del fin. Muchas personas no le han prestado la debida atención al colapso económico del 2008. Sin embargo, yo quiero compartir algo con ustedes. Los expertos en economía dicen que un colapso económico o el proceso que ocurrió en la Gran Depresión de los 30 tuvo 5 etapas. Los procesos económicos que conllevan a una depresión tienen 5 etapas. El colapso económico del año 2008 llegó hasta la 4ª. ¿Usted sabe cuál era la 5ª? La 5ª era la depresión. ¿Usted sabe por qué no ocurrió la depresión? Porque se activó la reserva de los 700,000 millones de dólares. Y sea que se haya utilizado correctamente o no, la realidad fue que esa reserva creó psicológicamente el efecto de certeza y de estabilidad en el pueblo. Y esa certeza y estabilidad psicológica comenzó a traer estabilidad y comenzó a reversar el proceso. Pero yo quiero que usted recuerde algo. Toda depresión pasa por 5 etapas. La 5ª es la depresión. Y el colapso económico del año 2008 llegó hasta la 4ª etapa. Dicen los expertos en economía. Si el gobierno no hubiese intervenido, el colapso económico de la nación y el mundo en una gran envergadura a los niveles de la Gran Depresión de los 30 se hubiesen repetido en nuestros días. Sin embargo, la experiencia hizo que el proceso se pudiese reversar. Pero este servidor hace una pregunta. La pregunta que su servidor hace es, ¿cómo juzga el mundo la presidencia de George Walker Bush? Yo no sé si usted se ha detenido a pensar en esta pregunta. Pero sí muchas personas han juzgado la presidencia de George Bush. Y yo quisiera invitarles para que usted cuando tenga tiempo, por lo menos observe 3 películas o documentales que nos ayudan a entender qué sucedió bajo la presidencia de George Bush y cómo el mundo lo juzga. Uno de ellos es el documental Fahrenheit 9/11. Otro de ellos es este documental tipo película, El camino hacia Guantánamo. Y el tercero que yo le invito a que usted vea para ver cómo el mundo juzga su presidencia es una película que trata de su presidencia y de su liderato titulada W. Cuando usted observe estas 3 películas, entre películas y documentales, usted va a poder tener una visión un poco más clara de cómo el mundo vio la presidencia de George Bush, pero más aún, cómo lo juzga.
Stephen Mansfield, este hombre que aparece aquí, en su libro titulado La fe de Barack Obama, al analizar la crítica de que muchos estadounidenses oyen de parte de Obama a la administración Bush, este hombre la expresa en los siguientes términos en este libro. En otras palabras, Stephen Mansfield separa la postura de Obama y basado en la postura de Obama, él critica a Bush. Su crítica es interesante porque ahora entonces Stephen Mansfield lo que está haciendo es mirando la presidencia de Bush bajo los ojos de Obama. Escuchemos lo que dice Stephen Mansfield de forma concisa, muy bien redactada, lo que es la opinión de Obama con relación a la presidencia de Bush. Obama dice: te elevaste sobre la fuerza de un mal uso de la fe. Luego bautizaste una codiciosa agenda conservadora y la llamaste voluntad de Dios. En el camino nos tildaste a los demócratas de ser contrarios a la fe. Ahora tu política de fe te está fallando. Tu base religiosa te abandona y es tiempo de que te vayas. Una nueva fe basada en la genuina compasión de la izquierda religiosa está esperando entrar. Apártate, da un paso al costado y déjanos reparar lo que tú rompiste. De forma concisa, Stephen Mansfield pone en una nueva óptica lo que fue, desde el punto de vista de la fe, la presidencia de George Walker Bush. Otro de los hombres que inconscientemente, cumpliendo su propia agenda, terminó cumpliendo la agenda divina, lo fue este presidente. ¿Quién es este presidente? Su nombre, Barack Hussein Obama Jr. La presidencia de Barack Obama corresponde al tiempo profético cuando se tienen que desarrollar las leyes dominicales. Pero no solamente corresponde al tiempo profético cuando se tienen que desarrollar las leyes dominicales. Su presidencia también concurre cuando inicia un acercamiento del mundo islámico hacia el cristianismo. De hecho, ese acercamiento del mundo islámico hacia el cristianismo estaba predicho allí en la profecía de Daniel capítulo 11, específicamente en el versículo 43. Allí la palabra de Dios dice: y los de Libia y los de Etiopía le seguirán. Libia es un símbolo del islamismo. Etiopía es un símbolo del espiritismo. Y la profecía dice que va a llegar un momento en la historia cuando los adherentes al islamismo y todos los seguidores del espiritismo en toda su forma se van a unir a la institución de la Iglesia Católica Romana. Esa última expresión que dice le seguirán tiene que ver con el falso rey del norte. Y el falso rey del norte es la institución de la Iglesia Católica Romana. Así que la profecía lo que estaba diciendo es que iba a llegar un momento en la historia cuando los islámicos y los espiritistas automáticamente, sin que la Iglesia Católica Romana le hiciera mucha presión, ellos iban a tomar la iniciativa de unirse a esa institución. Es interesante porque Obama llega al poder un año después que ese movimiento por móvil e iniciativa islámica comienza a surgir. Obama llega al poder en el año 2008, pero ya desde el año 2007 los islámicos habían comenzado a tomar una iniciativa muy abierta, muy proactiva en buscar una unificación con la Iglesia Católica Romana y con el cristianismo. Obama llega al poder en el momento óptimo porque es el enlace idóneo para tomar como presidente de los Estados Unidos de Norteamérica a la nación norteamericana por ser su presidente y unirla en un nexo de hermandad con los islámicos debido a su trasfondo islámico. Es el hombre idóneo para ser el nexo de la profecía y en el momento oportuno de la historia, cuando comienza a convergir un movimiento en iniciativa
islámico para unirse al cristianismo, llega a su presidencia para cimentar con fuerza ese proceso. Tal y cual decimos aquí, su presidencia acelera la ya iniciada gestión de acercamiento hacia el mundo islámico. En el 2007 esa gestión se inició. Él lo que hace es cimentarla y acelerarla a través de sus actos. Pero yo quiero que conozcamos a Barack Obama y de forma particular que conozcamos los incidentes que rodearon su presidencia, pero que conozcamos también su trasfondo, su formación, que nos va a ayudar a entender su forma de pensar. Barack Hussein Obama Jr. nació en Honolulu, Hawái, un 4 de agosto del año 1961. En esta hermosa isla tropical nace Barack Obama para el año 1961. Era hijo de un economista keniano y de Ann Dunham. Aquí usted ve su papá, Barack Obama, y su mamá, Ann Dunham, la del centro, que era una antropóloga estadounidense, la cual en lo sucesivo contrajo nupcias y se casó con Lolo Soetoro, un hombre de origen indonesio. Este trasfondo ha hecho de Barack Obama un hombre nacido en Honolulu, criado en Indonesia, con familiares africanos, una madre norteamericana, un padre africano y un padrastro indonesio. En el tiempo de la globalización, es el hombre que por su trasfondo llega a tocar todas las fibras necesarias para unificar al mundo. El nosotros ver que nació en Honolulu, fue criado en Indonesia, que tiene familiares africanos, una madre norteamericana, un padre africano y un padrastro indonesio, indica un personaje que toca diversos corazones, que trasciende la nación norteamericana y que en su trascendencia pudiera en su proyección lograr lo que ningún otro presidente ni siquiera hubiese imaginado lograr ejerciendo como presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora vamos a entrar en su filosofía ideológica. Y este contexto le forjó en un torbellino religioso. Dice Stephen Mansfield en su libro que vivía en un país mayormente musulmán, como lo era Indonesia. Oraba a los pies de un Jesús católico. Asistía a una mezquita con su padrastro y aprendía el Islam en la escuela pública. En su casa, su madre le enseñaba su ateo optimismo. Yo quiero que usted note una serie de detalles importantes que a veces hemos pasado por alto cuando analizamos un presidente. Y es su formación la cual me va a ayudar a delinear lo que son sus pensamientos y me va a ayudar a entender lo que es la política que ha seguido. Barack Obama tiene una mezcla. En él hay un proceso de mezcla de diversas filosofías. Por un lado está el islamismo folclórico. ¿Usted sabe lo que es el islamismo folclórico? Es el islamismo que no necesariamente es el ortodoxo. Asistía a la mezquita, pero no necesariamente seguía unos patrones radicales dentro del islamismo. El islamismo folclórico es el islamismo que incorpora ideas, escuche, del hinduismo, ideas espiritistas e ideas del islamismo. Ese es el trasfondo en crianza y filosofía de Barack Obama. Pero a eso se le añade que su madre era atea. Su mamá no creía en Dios. De hecho,
Barack Obama se convirtió en el primer presidente de los Estados Unidos que ha sido criado en un hogar no cristiano. Escuche, todos los presidentes de la nación norteamericana habían sido criados en hogares cristianos, de alguna u otra manera. Barack Obama es el primer presidente de los Estados Unidos criado en un hogar no cristiano. Recuerde eso. Es que en realidad pasó su juventud oscilando entre las influencias del ateísmo, el islamismo folclórico y un entendimiento humanista del mundo que ve la religión como un invento humano, como producto de la psicología. De hecho, eso era lo que pensaba su propia mamá, que la religión no es otra cosa que un invento humano. Y debido a su alta influencia atea, no creer en Dios, Obama tiene una forma muy particular de ver la religión. Quizás usted no se percató de una serie de detalles en su discurso inaugural. Pero el discurso inaugural de un presidente dice cuál es el lineamiento y hacia dónde se dirige. Y en su discurso inaugural, él declaró: nosotros somos una nación de cristianos y musulmanes, judíos e hindúes, ¿y qué añadió? Y no creyentes. No he podido corroborar esta información, pero algunas personas se han acercado y me han dicho que es el primer presidente que en un discurso inaugural menciona a los ateos. Mire su declaración: nosotros somos una nación de cristianos y musulmanes, judíos e hindúes, y no creyentes. Es el primer presidente que en un discurso inaugural incluye a los ateos en su discurso, dando a entender que para ellos hay margen en el contexto de la nación norteamericana, dando a entender lo que fue su trasfondo en crianza. Barack Obama resultó electo presidente de los Estados Unidos en el año 2008, cuando disputaba la presidencia con su rival republicano, John McCain. Y todos nosotros recordamos este evento histórico que comenzó a cambiar la política de los Estados Unidos de Norteamérica. Cuando usted busca, usted va a encontrar que educacionalmente, Barack Obama obtuvo una licenciatura en Artes Liberales de la Universidad de Columbia en el año 1983. En 1991 se graduó de la Universidad de Harvard con el título de Juris Doctor y la mención honorífica de Magna Cum Laude. Durante el Foro Civil por la Presidencia, que fue realizado en esta iglesia, en la iglesia de Saddleback Church, Obama admitió haber consumido marihuana, cocaína y bebido alcohol. De hecho, esto fue un evento que marca a Obama, en vez de una forma negativa, en una forma positiva. Porque Obama con sus declaraciones logró llegar a esa mentalidad y a ese sector de la población posmodernista que habla abiertamente de lo que han sido sus actividades. Y al el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica reconocer en esta iglesia, y ahí usted lo ve, con su pastor Rick Warren, reconocer que él había utilizado marihuana, cocaína y ingerido bebidas alcohólicas, fue un proceso de apertura entre su persona y la masa juvenil que comenzó a identificarse con él. Durante un periodo de 12 años, desde el año 1992 hasta el año 2004, Barack Obama enseñó Derecho Constitucional en la Facultad de Leyes de la Universidad de Chicago. Si durante 10 años enseñó Derecho Constitucional, significa que pudiéramos considerarlo un experto en esa área, un experto en la Constitución. Tal y cual en algunas predicaciones he dicho,
Si la presidencia de Barack Obama corresponde al tiempo de las leyes dominicales, nosotros estamos viendo que entonces la nación norteamericana en el año 2008 hizo la mejor elección de su vida. Colocó una persona que no solamente tiene carisma, que no solamente tiene elocuencia en la presidencia, sino que tiene un conocimiento en calidad de periti con relación a un elemento trascendental para el cumplimiento de la profecía bíblica. Si la Constitución tiene que ser trastocada, en el año 2008 el pueblo norteamericano colocó en su presidencia a un hombre que por su carisma y su elocuencia y su trasfondo educacional se convierte en un experto para trabajar y tratar de manejar asuntos delicados, como lo sería el cambio de la Constitución para que puedan fluir las leyes dominicales. Solamente el tiempo dirá si su trasfondo en expertise ha de servir a este propósito. Durante un tiempo pensé que podía servir a ese propósito. Sin embargo, conforme uno ve el devenir histórico, puede probablemente percibir algunos cambios interesantes. Bajo su presidencia en marzo del 2010, se firma un acuerdo con el presidente ruso Dmitry Medvedev para reemplazar el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas del año 1991. Ese tratado se conoció como START, Strategic Arms Reduction Treaty, el tratado para reducir armas nucleares. Y usted oyó este incidente probablemente bajo la presidencia de Obama, pero no le dedicó mucha atención. Para mí, cuando lo oí, era un evento importante. ¿Por qué? Porque significa que nosotros estamos viviendo en el tiempo cuando el mundo se dirige a buscar la paz. Eso es lo que significa. Yo recuerdo cuando yo era pequeño, siempre hubo el temor en mí y en mis compañeros de que se desarrollara una guerra nuclear. Todavía estaba la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en vigencia, en vigor, existiendo, y su contrincante era Norteamérica. Cuando pequeño, yo recibí el insumo del temor a una guerra nuclear y una aniquilación total. Los que tienen un poco más de tiempo vivieron otra experiencia, la experiencia de los famosos misiles que de Rusia se dirigieron hacia Cuba y que amenazaban con la paz mundial. Mis hermanos, escúchenme. Nosotros estamos viviendo en el tiempo y probablemente usted no se ha percatado. Cuando ya esa amenaza desapareció, cuando aunque hay guerra, no existe un temor tan grande a una guerra con las implicaciones que se tenían en el pasado. Nosotros estamos viviendo en el tiempo cuando a través de acuerdos los líderes políticos están preparando el mundo para una paz mundial. Uno de esos acuerdos importantes fue firmado por Barack Obama y comenzó en el año 1991 con el presidente Ronald Reagan, cuando la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas cae e inician un proceso para reducir armas. Ese tratado se conoció como START. Aquí usted tiene al presidente Barack Obama firmando ese tratado. Un tratado trascendental que indica que estamos viviendo en el tiempo cuando los líderes políticos han comenzado no solamente a hablar de la paz, sino a trabajar proactivamente hacia el logro de la misma a través de la firma de diversos tratados. Allí en la primera imagen estaba la firma ante el Congreso, en esta segunda imagen está la firma delante del presidente ruso, donde ambos se comprometían a disminuir lo que eran las ojivas nucleares. En este nuevo pacto se logra reducir el número de armas nucleares de largo alcance en los arsenales de ambos países en más o menos un tercio. En 1991 se había hecho una reducción. Ahora se sigue reduciendo en más o menos un tercio. Yo quisiera que pudiéramos ver, y no sé si hay sonido
pudiéramos ver un extracto de lo que ha sido uno de los documentales o películas que básicamente muestra este tratado, cómo se firmó, y no solamente cómo se firmó, sino cómo ha logrado comenzar a unificar al mundo hacia un proceso de paz. Tenemos sonidos acá abajo, el video va a salir de acá. Pero antes, desde hoy los homosexuales tienen mayor libertad de participar en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Y es que hoy se acaba de... En este primero sale de acá. ¿Tenemos sonido acá? ¿No? Ok. ¿No hay manera de ponerle? Todo lo que sigue, hay varios videos acá. El micrófono no va a funcionar. En lo que aparece el sonido, si podemos, voy a hablar un poquito de un elemento importante del START. Miren, cuando usted se fija en este mapa, usted puede ver cuáles son los países que no han firmado para ir reduciendo lo que tiene que ver con las ojivas nucleares. Si usted se fija, básicamente están India, Israel y Pakistán. Son países los cuales no han entrado en el convenio. Son países que todavía siguen manteniendo su armamento nuclear, pero si usted se fija en ese mapa, usted va a encontrar que es una mínima cantidad o una mínima parte. Es una serie de países mínimos. Cuando usted busca, usted va a encontrar que la gran mayoría de los países han entrado en un tratado de proceso de la búsqueda de la paz. Es un proceso en el cual nosotros estamos viviendo en el tiempo cuando se está buscando la paz, cuando el mundo se dirige hacia ese proceso en la búsqueda de la misma, que es parte integral de la profecía bíblica. Durante el mandato de Barack Hussein Obama Jr., su servidor identifica que ocurren una serie de incidentes, siendo específicos 7 incidentes, que pudieran tener implicaciones proféticas, que pudieran ser incidentes que pudieran marcar la profecía y pronunciarla para traer un pleno cumplimiento en otras áreas. Uno de ellos, que ya hablamos, es que durante su presidencia se inicia un acercamiento hacia el mundo islámico. No solamente históricamente, sino que Barack Obama lo propicia. Obama concede la primera entrevista como presidente al canal de televisión Al Arabiya. Y mire lo que estamos diciendo, la primera entrevista que Obama da en su presidencia es a un canal árabe. Es que había llegado el momento en la historia para que el mundo islámico comenzara una movilización hacia el mundo cristiano. Y en ese momento clave se nombra un presidente con un trasfondo islámico donde refuerza esas iniciativas que está tomando el mundo islámico y comienza a dirigirse hacia ese proceso en particular. Lamentablemente no tenemos sonido. Así que mucho de lo que usted hubiese podido ver no lo vamos a poder ver. Pero ahí estaba la entrevista que se había hecho a Barack Obama.
Si usted entra al internet, muy probablemente usted pueda encontrar la misma. Si pego el micrófono me dicen, porque la computadora no tiene mucha capacidad como para el sonido. Después de esa noticia, teníamos otra en la cual se daba con más amplitud lo que él estaba presentando. Durante su presidencia continúa el acercamiento al mundo islámico. Y usted sabe que en ese acercamiento el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, ofrece un mensaje al Ramadán. Si usted va al internet, usted va a encontrar el mensaje que Barack Obama le da al mundo islámico al Ramadán. Yo le invito a que usted lo busque. Yo le invito a que usted lo escuche. Es un mensaje que tiene subtítulos en español, pero también tiene subtítulos en árabe. ¿Usted sabe por qué? Porque allí ha llegado el momento histórico en que el mundo islámico tenía que comenzar a acercarse al mundo cristiano. Y en ese acercamiento encontramos que el presidente de los Estados Unidos comienza a hablarle al mundo islámico. Ese mensaje fue dirigido primordialmente al gobierno de Irán. Sin embargo, el gobierno de Irán no lo recibió con beneplácito. Si usted acude al internet y escucha el mensaje al Ramadán dado por Obama, usted verá que alude a palabras árabes para identificarse con ellos. Da un mensaje con la elocuencia que caracteriza a Obama, de tratar a estas personas con una deferencia especial para ponerlos como aliados de él y de la nación que representa. Es un mensaje sumamente interesante porque cuando llegó el momento de un presidente, un presidente dirigirse hacia el mundo islámico, porque la profecía lo había dicho, Barack Obama emite un mensaje ese 19 de marzo del año 2008. En lo sucesivo, usted va a ver que él dirige un viaje a Ankara, Turquía. Y en ese viaje a Ankara, y aquí usted ve los lugares que él visitó, iba a visitar 3 o 4 lugares en Europa, él pronuncia un discurso que fue bien recibido por gobiernos árabes. Esto ocurre en abril del año 2008. El presidente también, en lo sucesivo, llevó a cabo un viaje a Arabia Saudita y al Cairo, Egipto, y pronunció un discurso en la Universidad del Cairo. En ese discurso pedía un nuevo comienzo en las relaciones entre el mundo islámico y los Estados Unidos y promover la paz en Medio Oriente. Ese discurso fue pronunciado el 4 de junio del año 2009. Si usted se fija, cada vez más el presidente de los Estados Unidos se sigue acercando al mundo islámico. Es que ha llegado el tiempo en que el mundo islámico tiene que unirse con el cristianismo. Aquí usted encuentra lo que fue ese viaje del año 2009. Visitó Alemania, Arabia Saudita, Egipto y Francia. Y aquí usted ve algunas de las imágenes de la visita a Arabia Saudita. Los regalos que se le hicieron protocolares, ve las reuniones y aquí ve su despedida. Aquí vemos el viaje que hizo a Egipto y encontramos algunas fotos de ese viaje a Egipto. Aquí lo vemos descendiendo, aquí lo vemos encontrándose con el famoso presidente de Egipto, Mubarak, que tuvo que renunciar a su poder después de 18 días de protestas. Aquí lo vemos en las imágenes, aquí lo vemos hablando en la Universidad del Cairo, en su discurso. Y aquí vemos la audiencia que hubo ante su discurso en la Universidad del Cairo. Aquí lo vemos como las diversas televisoras de Egipto lo enfocaron. Y encontramos visitando una mezquita
y le está acompañando en esa ocasión Hillary Clinton en la visita a la mezquita. Y aquí su despedida. Es interesante porque aproximadamente unos 3 años luego del inicio de su mandato, inician una serie de revueltas en el mundo islámico. Nosotros recordamos que comenzó en Bahrein, siguió en Egipto. Después oímos cómo habían revueltas en Libia y en Siria. Es interesante porque en el momento cuando el mundo islámico ha comenzado a acercarse al cristianismo, en el momento en que la nación norteamericana, para poderse acercar al islamismo y al cristianismo, tiene un presidente con un trasfondo islámico árabe, en ese mismo tiempo histórico comienzan a suceder una serie de revueltas inexplicables en el mundo islámico, las cuales quitan del poder dictadores que tenían 30 y 40 años, preparando y pavimentando el camino para que entre un proceso más democrático, que reconozco que no va a ser sencillo, pero para que pueda entrar un proceso más democrático y se pueda materializar lo que Dios dijo en la segura palabra profética más de 2500 años atrás. Yo quiero que usted observe esta foto. Mire qué impresionante es lo que estoy diciendo. Mire las fechas. Túnez, 14 y 15 de febrero. Argelia, 12 de febrero. Bahrein, 14 de febrero. Yemen, 14 y 15 de febrero. Irán, 14 de febrero. Irak, 14 y 15 de febrero. Egipto, 14 de febrero. Toda una serie de protestas simultáneas en una serie de países islámicos. ¿Casualidad o cumplimiento profético? Solo el tiempo nos lo dirá. Tercero, el presidente firma una ley histórica. ¿Cuál es esa ley histórica? Don't ask, don't tell. Es cierto, Bill Clinton había hecho los primeros pasos en esta ley. Pero la realidad es que bajo el gobierno de Barack Obama se reafirma y llega a tener unas implicaciones como nunca antes. Anterior a que Clinton firmara la ley, los homosexuales no estaban permitidos ingresar en las Fuerzas Armadas. Pero bajo Clinton y su ley Don't Ask, Don't Tell, se le permitió a los homosexuales ingresar con la cláusula de que los superiores no podían preguntar su preferencia sexual, ni ellos debían decir cuál era su preferencia sexual. Sobre esa base se iban a permitir a los homosexuales ingresar en las Fuerzas Armadas, pero ellos no debían notificar ni sus superiores preguntarle, y siempre y cuando se respetara, los homosexuales iban a formar parte de las Fuerzas Armadas. Pero mi hermano, escúcheme. Recientemente, hace unas semanas atrás, se deroga la ley Don't Ask, Don't Tell. Y ahora, ya al presente, abiertamente, los homosexuales pueden decir cuál es su preferencia sexual y el gobierno, el ejército, no puede discriminar contra ellos, sino que los tiene que aceptar y pueden ser parte del ejército como cualquier otra persona. Eso ocurrió hace unas semanas atrás. Ahí usted ve la firma, el presidente firmando la famosa ley. Y había algunos videos que mostraban la misma. Cuarto, escuche, se inicia un movimiento masivo bajo la presidencia de Barack Obama hacia la legalización de las uniones homosexuales en los Estados Unidos, constituyéndose el importante estado de Nueva York
en el sexto estado de la nación en dar ese paso. Ahora escúcheme lo que le voy a decir. Nueva York es considerada la capital del mundo. Bajo la presidencia de Barack Obama, en New York se firma una ley para que puedan ocurrir casamientos entre personas del mismo sexo. Escuche. Por eso pudiéramos decir que las uniones homosexuales aumentan vertiginosamente durante el mandato de Barack Obama. El matrimonio entre personas del mismo sexo no está actualmente reconocido por el gobierno federal, que mantiene la definición del matrimonio como la unión de un hombre con una mujer bajo la ley de la defensa del matrimonio. La abolición parcial de esta ley fue una promesa electoral del candidato demócrata a la Casa Blanca y actual presidente Barack Obama. Sencillo. Analice lo que ha estado haciendo conforme a su trasfondo. Su trasfondo es una mezcla de religiones donde lo menos que existe es el cristianismo. Y sobre esa base, usted debe de entender por qué bajo su presidencia han comenzado a ocurrir una serie de actos como estos. Yo quiero que ahora usted observe esa lista que aparece ahí. Miren, esos son los estados que reconocen el matrimonio entre personas del mismo sexo. Massachusetts, 17 de mayo del 2004. Connecticut, 12 de noviembre del 2008. Iowa, 3 de abril del 2009. Vermont, 7 de abril del 2009. Nueva Hampshire, 3 de junio del 2009. El Distrito de Columbia, 18 de diciembre del 2009. Nueva York, el 24 de junio del 2011. Y entró en vigor el 24 de julio del 2011. Escuche. Si usted se fija, de los 6 estados, 4 fueron bajo la presidencia de Barack Obama. Pero ahí usted encuentra también el Distrito de Columbia, 18 de diciembre del 2009. Pudiéramos decir 5 territorios. De los 7 que hay, logran la aprobación de uniones homosexuales bajo el mandato de Barack Obama. ¿Usted sabe qué significa eso? Eso significa que bajo el mandato de Barack Obama se ha dado una proliferación sin precedentes de las uniones homosexuales. Tome nota. Nunca antes en la historia había ocurrido un evento de esa magnitud o de esa envergadura. Vamos a ver si podemos ver este video. Hay 2 videos muy especiales que yo quiero que ustedes vean. Vamos a ver el mismo. Se casó hoy en Nueva York. Lo hicieron en las cataratas del Niágara. Al entrar en el homosexual en ese estado, una fiebre de bodas se apoderó de la Gran Manzana. Nueva York es el 6º y mayor estado en permitir el matrimonio de parejas del mismo sexo. Y Lindsay Castellani, o Casinelli, mejor dicho, nos dice cómo muchos piensan que esta ley es interpretada por algunos como un mensaje a otros estados. Por casi 3 décadas, Connie y Phyllis han esperado juntas este momento. Y hoy sus nombres forman parte de la historia al convertirse en la primera pareja del mismo sexo que contrae matrimonio legalmente en la ciudad de Nueva York. Una lucha que para Daniel Hernández comenzó en el 2004, cuando junto a su novio decidieron demandar al Estado para exigirle el derecho a casarse, algo que hoy se convierte en realidad. Derechos civiles son muy importantes para todos, de mi comunidad y para nosotros también. Entonces, en el estado de Nueva York, para tener los derechos como todos los enamorados, estamos muy, muy felices.
Nirvana y Ruth vinieron desde California a contraer matrimonio aquí en la Gran Manzana. ¿Pero por qué Nueva York? Pues sabemos que Nueva York tiene mucho impacto en todo el país, en toda la nación, y queremos ser parte de eso. Eran cientos los residentes que esperaban a los felices recién casados para felicitarlos en medio de aplausos y mensajes de apoyo. Los primeros hispanos en casarse no cabían de la emoción. Pero fuimos la primera pareja de hombres que se casó en el estado de Nueva York. ¿Qué sentiste cuando dijiste hacer? Ayer entraron en efecto los matrimonios entre parejas del mismo sexo en Nueva York y cientos de personas acudieron ante un juez para unir sus vidas y formar parte de este histórico acontecimiento. Nayeli Chávez Guerrero entrevistó a la pareja primera lesbiana de origen hispano que legalizó su unión en ese estado y nos cuenta la odisea que les tocó vivir. Veamos. Durante sus 2 años de noviazgo, Carmen Hernández y Doris de Armas jamás pensaron que llegarían a ser las protagonistas de una gran boda. Ambas mujeres no pudieron ocultar su emotividad al intercambiar sus votos frente a uno de los jueces que presidieron los primeros matrimonios igualitarios que tuvieron lugar ayer en Nueva York. Wow. Las palabras no son suficientes. Palabras no pueden explicar nada. Carmen tiene 48 años, es reverenda de una iglesia metodista y activista comunitaria. Cuenta que ya se había decidido a renunciar al amor. Nunca tuve una relación con hombre, yo me dediqué a la comunidad y la iglesia. Doris con 50 años estuvo casada con un hombre con el cual procreó 2 hijas y adoptó 2 más. Luego del divorcio, pues yo afirmé de seguir mis sentimientos y fui adelante. Le dejé saber a mis niñas, esta es la preferencia de mami. Preferencia que dice sus hijas han aceptado de manera positiva, integrando a Carmen como parte de la familia. Tiene buenos principios, buenos morales y tiene orgullo en familia. Ellas se sienten felices con eso. Una alegría unada a la seguridad que sienten ahora que han formalizado su unión. Es muy diferente cuando uno tiene la ley y cuando no lo tiene. Yo ahora puedo ponerla en el seguro médico mío porque es más estable. Podemos hacer ciertas compras en respecto a ponerle propiedades. Y no tan solo seguridad, sino más respeto de que tenemos esa unión. Es más espiritual. El día de ayer, centenares de parejas como Carmen y Doris acudieron frente a un juez para convertir a Nueva York en el 6º estado de la nación donde entran en vigencia los matrimonios igualitarios. Pero al margen de esta victoria en el estado de Nueva York, la legalización de matrimonios entre parejas de un mismo sexo continúa bajo la amenaza de grupos conservadores y oponentes que catalogan a la ley como inmoral. Hay varias razones. La primera y más importante para mí es que yo soy ministro, pastor, y la Biblia condena la homosexualidad. El reverendo Rubén Díaz, quien además es senador por Nueva York, fue el único demócrata que rechazó la ley en la capital del estado. Sin embargo, para esta pareja enfrentar críticas no es nada nuevo. Una lucha bien horrible, mucha discriminación. El problema con las personas homofóbicas es que ven la sexualidad, pierden el concepto de familia. Una familia como la que ambas siempre soñaron y hoy es una realidad. Decía, Señor, y te ruego, dame una compañera que sea mía, que yo puedo decir que es mío, que nadie me lo quitó. Una compañera al fin con todos los beneficios de la ley. Bueno, a raíz de la legalización de los matrimonios entre parejas del mismo sexo, los orfanatos también comienzan a hacer preparativos, pues se espera que el próximo paso de muchas de ellas. Número 5. Ocurre la caída de la bolsa de valores a un nivel mucho más bajo que lo que ocurrió en el año 2008. Bajo la presidencia de Obama,
cae la bolsa de valores a un nivel mucho más bajo. Número 6, y ustedes lo recuerdan, está íntimamente relacionado con el quinto. Se degrada el crédito de los Estados Unidos. Miren, nunca antes en la historia había ocurrido un evento tal que la clasificación del crédito de la nación norteamericana de AAA bajase a AA. Implica que la imagen de la nación norteamericana como bastión económico comienza a decaer. Ahora, bajo la presidencia de Barack Obama ocurre un incidente interesante. Y es que mejora la imagen de los Estados Unidos ante el mundo. ¿Cuál es mi mejor evidencia? ¿Usted recuerda ese incidente? Y Apocalipsis capítulo 13 dice que Estados Unidos debe de liderar las leyes dominicales, no solamente en su territorio, sino en el mundo entero. Para que la nación norteamericana pueda liderar un proceso legislativo de ley dominical, no solamente en su territorio, sino allende a su territorio, su imagen necesitaba mejorar. Barack Obama es el hombre que por su trasfondo comienza a hacer mejorar esa imagen de los Estados Unidos. La cadena árabe Al Arabiya publicó esa imagen. Y Bush decía, ¿por qué me odian? Obama dice en su letrero, ¿por qué me aman? Cada cual aportó algo distinto al mundo islámico. Yo quisiera hacer un análisis de la presidencia de Obama y con eso concluimos en esta noche. Utilizando el mismo formato de Stephen Mansfield, su servidor quiere, utilizando ese formato, hacer un análisis de la presidencia de Obama. Y si yo fuese a definir como Stephen Mansfield lo haría la presidencia de Obama, yo diría lo siguiente. Te elevaste sobre un libertinaje que escondiste tras tu supuesta fe. Luego bautizaste una codiciosa agenda libertina y la llamaste voluntad de Dios. En el camino nos tildaste a los republicanos de interpretar literalmente las escrituras y de ser fanáticos a la fe. Ahora tu política de fe trae unos frutos de inmoralidad nacional y probablemente sea el tiempo de que te vayas. Una nueva fe basada en los principios conservadores nacionales de la derecha religiosa está esperando entrar para arreglar la apertura a la ley de Dios que has hecho y hacer volver a la nación a Dios. Apártate, da un paso al costado y déjanos reparar lo que tú rompiste. El rey Nabucodonosor pasó por 3 eventos trascendentales que contribuyeron a un proceso progresivo de su encuentro con Dios. Cada cristiano que vive en el tiempo del fin debe haber iniciado un proceso progresivo de encuentro con Dios. Porque el tiempo del retorno de Jesús está cerca. ¿Sabes? Ese proceso de encuentro con Dios llega a ser necesario, ya que de haber tú optado por Él mismo a través de esa relación íntima con Dios, nos encontraremos más cerca de Dios. Pero si has optado separarte de Dios, entonces eso tendrá una serie de implicaciones que vendrán consigo. El vidente de Patmos expresa la importancia de la relación con Dios en el contexto de lo que va a ocurrir muy pronto sobre la faz de la tierra. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 11, él dice, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Elena de White canta este mismo tópico. Nos dice lo siguiente: a medida que nos acercamos al final de la historia de este mundo, avanzamos cada vez más rápido en el crecimiento cristiano o bien retrocedemos con igual rapidez. Usted sabe por qué es importante que en el tiempo cuando los grandes acontecimientos históricos toman su lugar, usted
tenga una relación estrecha con Dios. Porque basado en el texto de Apocalipsis 22 y lo que Dios le reveló a su sierva, o usted en el último tiempo avanzará en cercanía y semejanza a Dios, o comenzará a avanzar precipitadamente sin que usted lo pueda detener en su semejanza a Satanás. El mundo ha comenzado a polarizarse y seguirá polarizándose. Y Elena G. de White lo que está diciendo aquí es que el crecimiento hacia el área que nosotros hemos tendido en tendencia se pronunciará y polarizará a la iglesia, polarizará a la humanidad. A medida que los miembros del cuerpo de Cristo se acercan al período de su conflicto final, crecerán en él y llegarán a poseer caracteres simétricos. Ese debiera ser nuestro ideal. Se acerca ese día cuando Dios precipitará por tu relación con Él un proceso de semejanza de sus características en tu persona que serán implantadas a su imagen y semejanza. Elena G. de White tiene otra cita. Ella dice, cuando se promulgue el decreto y se estampe el sello, su carácter permanecerá puro y sin mancha para la eternidad. Está por llegar el tiempo en que el carácter que tú has fomentado será fijado en ti para siempre. Si tu carácter se parece más al de Jesús, se fijará y seguirás creciendo a la altura y semejanza de Jesús. Pero si tu carácter lo has descuidado en intimidad con Dios y se parece más al del enemigo de las almas, también se fijará, y cuando llegue a ser fijado, seguirás en descenso cada vez más pronunciado. Entonces nuestra iglesia se polarizará. Ella dice, ahora es el momento de prepararse. El sello de Dios no será nunca puesto sobre la frente de un hombre o una mujer que sean impuros. Nunca será puesto sobre la frente de seres humanos ambiciosos y amadores del mundo. Nunca será puesto sobre la frente de hombres y mujeres de corazón falso o engañoso. Todos los que reciban el sello deberán estar sin mancha delante de Dios. Está por llegar el día cuando la gran mayoría de los seres humanos e inclusive los miembros de nuestra iglesia terminarán contristando de forma masiva al Espíritu Santo. Elena G. White tiene una cita donde ella da a entender que eso es lo que va a suceder. Cuando ya Dios deje de interceder, el Espíritu Santo se retirará de forma masiva. El Espíritu Santo de los impenitentes, se contristará el Espíritu Santo, y la humanidad que no ha hecho pacto con Jesús quedará a merced directa del enemigo de las almas. En vista de esta realidad poco pensada, que se acerca a pasos agigantados, su servidor pregunta, ¿qué preparación en fe tú estás haciendo? Más aún, ¿qué clase de fe tú posees? Hay un texto que me ha llamado mucho la atención que indica la clase de fe que nosotros debiéramos de tener y a la cual debiéramos aspirar. Ese texto es Judas 1:24. Allí Judas dice, aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Esa es la fe a la cual la palabra de Dios te invita a que tú aspires. La fe que cree que Dios es poderoso, pero que Dios es poderoso para hacer lo que parece que es imposible que tú logres hacer. ¿Usted sabe cómo interpreta Elena G. de White este texto? Mire esta cita impactante. Ella dice, aquel que no tiene suficiente fe en Dios como para creer que Dios puede guardarlo sin caída, no tiene la fe que le dará entrada en el reino de los cielos. Si usted no cree que Dios es lo suficientemente poderoso para hacer lo que usted piensa que es imposible que se pueda hacer en usted, basado en el texto de Judas 1:24, Elena G. de White dice que nos hemos quedado cortos en la fe, y porque no creemos que Dios tiene ese poder,
porque no tenemos esa fe, entonces seremos excluidos del reino de los cielos. El énfasis está en la fe. Y ojalá que en esta noche tú puedas decidir aspirar a tener esa fe. Martín Lutero subsistió, todo lo que subsistió, sobre la base de que el justo vivirá por la fe. Y mi iglesia se acerca al momento histórico cuando solamente prevalecerá por la fe. Pero la pregunta clave es, ¿dónde está tu fe? ¿La has estado cultivando? ¿Has estado con Cristo Jesús de tal manera que Él ha fomentado en ti esa clase de fe? ¿Usted sabe de qué fe es la que estoy hablando? Es la fe que te va a llevar a que lo que tú siempre has pensado que es imposible, creer que Dios lo puede hacer posible en ti. Si tú puedes creer de esa manera, te preparas para el cielo. Dios les bendiga y les guarde. Agradecemos al pastor Cortés esta noche por ese tema. ¿Cuántos agradecen? El pastor quería que sigan. Pero mañana continúa. Mañana en el culto, el servicio divino, el pastor estará llevando a cabo parte de este seminario. Y también en la tarde, creo que a las 4:30. Sí, más o menos, 4 o 5. Bueno, de todas maneras se va a anunciar en el culto divino. Y recuerden, parte de los jóvenes, los conquistadores, no van a estar acá porque tienen una actividad en la iglesia de San Germán. Y luego, pues, arrancando para Cobamos. Por eso no lo verán aquí. Vamos a orar, ponernos de pie. Eterno Padre Celestial, gracias, oh Señor, por ese mensaje tan alentador y gracias por la fe que nos has dado por medio de tu palabra. Permite, oh Dios, que este mensaje, aunque nos vayamos a acostar, pueda mantener nuestro corazón despierto, aun cuando nos levantemos, teniendo en cuenta que tu regreso está cerca. Padre, que hagamos como iglesia, de manera individual, como familia, Señor, podamos hacer la preparación necesaria para encontrarnos contigo y que podamos también preparar a otros y encaminarlos hacia el cielo. Gracias, danos un buen descanso, un sueño reparador, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Feliz sábado.